Bien, sean bienvenidos a esta quinta extensión universitaria. Me presento, me llamo Johnny Gerson Azurduy Pérez, estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, cursando la materia de macroeconomía. Y el día de hoy les explicaré acerca de la política monetaria y la política fiscal. Bien, y empezamos con el punto número uno. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es aquel que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. También, mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para así alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Ya que sabemos un poco qué es la política monetaria, avanzamos y decimos los objetivos de la política monetaria. En este caso, mediante la política, los países tratan de tener una influencia en su economía, así también coordinando la oferta del dinero y también cumpliendo con sus objetivos de mantener también la inflación, el desempleo, el crecimiento económico en los valores estables, y sus principales objetivos son controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza de pagos. Empecemos por la primera, que es controlar la inflación. Este es mantener los niveles de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mm, mm, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. ¿Y qué es una deflación? Nos preguntamos. Se preguntarán también de que la deflación, que es la reducción de la oferta, es decir, la cantidad de dinero es la circulación de la economía que ocasiona una bajada general de los precios. También en el siguiente punto diríamos que el segundo objetivo principal sería reducir el desempleo. Esto es procurar que haya un mínimo de número de personas en situaciones de desempleo. Para eso también se utilizarán políticas monetarias, unidades expansivas que impulsen la inversión y la contratación a personas. El tercero, perdón, sería conseguir un crecimiento económico. Esto es de asegurar que la economía de un país crezca para poder asegurar un empleo y bienestar en la población. Para esto igual se utilizarán políticas monetarias expansivas. Y el último objetivo sería mejorar el saldo de la balanza de pagos. Esto nos indica de que nosotros debemos vigilar que las importaciones del país no son muchas, más elevadas que las importaciones, porque esto podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y el crecimiento económico. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es la política monetaria expansiva, que tanto he mencionado en todos los objetivos? Bueno, y el tipo de las políticas monetarias existen dos. Estas son las políticas monetarias expansivas y la política monetaria restrictiva. Y la política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en un país para estimular la inversión y con eso reducir el desempleo y conseguir un crecimiento económico. Y el segundo, que es la política monetaria restrictiva, esto nos indica que de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación cuando se aplican las políticas restrictivas. Se corre el riesgo también de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. Y con esto aprendimos un poco de qué es la política monetaria. Siguiendo con la siguiente lámina, tenemos ¿qué es la política fiscal? La política fiscal eh, económica, que se centra en la gestión de los recursos de un Estado y su administración, esta está en manos del gobierno de un país, quien controla todos los niveles de gastos y egresos, también mediante las variables como los impuestos y los gastos públicos, así para mantener un nivel estable en los países. También vamos a decir a través de la política fiscal que los gobiernos tratan de influir en la economía del país, ya sea controlando el gasto y los ingresos de diferentes sectores y mercados. Esto eh, con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Y los objetivos de la política fiscal son los siguientes: a corto plazo y a largo plazo.
y así simultáneamente. A corto plazo nos dice que debemos estabilizar la economía y, y ciclo a través del saldo presupuestario. Y en el largo plazo nos indica de que persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, la educación y la inversión de infraestructuras simultáneamente. También esto nos dice de que el objetivo de equidad y de redistribución de la renta en la política fiscal también se contribuye en la vía más importante para mantener o mejorar el, el llamado estado de bienestar. También vamos a decir de que la política monetaria y su convivencia serán la clave para la marcha de un país y el bienestar de todos los ciudadanos. Un objetivo de la política monetaria cambiaría que deben de enfocarse y mejorar la calidad de vida y vivir el bien de los bolivianos. Por lo que es muy importante retomar el modelo económico social comunitario y productivo para construir la economía del país. Ahora vamos a ver un poco acerca de los tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva que se lleva a cabo en situaciones de crecimiento económico y cuando hay altos niveles, pero el gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, aumentar la renta efectiva y el disminuir la tasa. La política fiscal también pueden ser de cinco tipos, que sería una de la reducción de impuestos, consiguiendo así un impacto positivo sobre el consumo. El otro sería el aumento de los gastos del gobierno, desplazando a el alza del gasto agregado. Y también serían los incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes, mayores importaciones netas, eh, como también el otro punto que sería la política fiscal contractiva. En cuanto existen en una situación inflacionista, en, en este caso sería necesario una aplicación de política fiscal respectiva y procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado. Y en este caso se asumirían los impuestos, se reducirían, perdón, el gasto público, también se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Bien, continuando con la siguiente lámina, ¿cuál es el objetivo de la macroeconomía en la medición económica? Y su principal objetivo persigue la economía macroeconómica para la medición económica es analizar el contexto de la economía mundial. Entre ellas son generar puestos de trabajo. Esto es muy importante para lograr cubrir la demanda de empleos, de demanda de que tal el individuo o la persona que quieran puedan conseguir el empleo. También sería la rentabilidad en los precios. Esa es la mejor manera de bajar los niveles de descontento entre los consumidores y evitar el peligro de las relaciones comerciales, ya que también el avance de la actividad económica, la equidad es la repartición de la riqueza y la renta. Ahora vamos a hacernos una pregunta de cómo ejecutar la medición económica final en un país. ¿Cómo podemos ejecutar? Y estas serían incorporar la renta y los ingresos percibidos por los habitantes de la nación. También sería lograr incorporar los gastos totales realizados por los consumidores económicos para adquirir bienes y servicios. Podemos también incluir el valor total de los bienes y servicios generados. Bien, como otro punto tenemos cómo se clasifica la medición económica. Se clasifican en la medición económica atrasada, la medición económica adelantada, la coincidente. Las mediciones económicas más importantes se encuentran en el PIB y el Producto Interno Bruto, y este instrumento es más acertado y excelente para calcular el crecimiento y el avance económico de un país. Este también aporta el valor final de todos los bienes y de servicios ejecutados por un lapso de tiempo. También el IPS, que sería el índice de precio del consumidor, y la inflación.
este instrumento de medición no aporta la información relevante con respecto a la inflación del mercado. Como también, por otro lado, el IPS es otro instrumento de medición económico en el cual se prevén los cambios de los precios tanto en los bienes como de los servicios. Bien, y como conclusión, digo de que la política monetaria y la política fiscal son dos herramientas fundamentales utilizadas por el gobierno para influir en la economía de un país. Ambas políticas también pueden tener un efecto significativo en el crecimiento económico, la inflación, el empleo y la estabilidad financiera. Y como recomendación, digo que es fundamental que la política monetaria y fiscal se coordinen de manera efectiva para lograr resultados óptimos en la economía y una buena coordinación entre ambas políticas para ayudar y evitar contradicciones y maximizar los efectos positivos en el crecimiento y la rentabilidad económica. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de gran utilidad y hayan podido entender acerca de este tema muy interesante. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y hasta el siguiente en vivo.